Bien, seguimos con sesión abierta y en este caso está con nosotros Nicolás Vera, quien es gerente de la filial Catamarca del Banco Credicop, acompañado por el economista Martín Burgos. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches, Nico, ¿cómo te va? Buenas noches, Belki, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Una importante convocatoria, ¿no?, para esta conferencia que se realizó el día martes aquí en la provincia. Tal cual, sí, por suerte ya es la segunda actividad que hacemos de este tipo, organizada por nuestra comisión de asociados de la filial Catamarca del banco. Así, bueno, contento con la repercusión que tuvo entre los socios y con el público en general que invitamos. Así que, bueno, estamos contentos de esta actividad en particular y seguramente seguiremos organizando este tipo de actividades a futuro. ¿Son para todo público, que por allí la gente pregunta, o son para algunos sectores específicos? Tal cual. Particularmente esta última charla que dio Martín se trató sobre economía y sobre cómo ciertas medidas que están siendo impuestas por el gobierno están pegando de determinada manera sobre el sector PYME, que es básicamente el sector que nuestro banco atiende en todo el país. Bien, y decíamos que también está con nosotros Martín Burgos, quien es economista, ha venido a disertar sobre coyuntura económica y perspectivas, una actividad organizada por la Comisión de Asociados del Banco Credicop, filial Catamarca. Muy buenas noches, Martín, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo te ha ido con esta experiencia aquí en la provincia, con esta conferencia? Bueno, yo ya conocía bastante bien la provincia porque mi madre es de acá y vengo seguido. Y después en las filiales vengo dando charla, o venimos, los economistas del Centro Cultural de la Cooperación, dando charlas en todas las filiales, ¿no?, del país, del Banco Credicop. Dimos casi 90 charlas en total. Hasta ahora supongo que llegaremos a más de 100 a fin de año, solo de economía. Y a nosotros nos sirve para bajar un poquito de la Torre de Marfil, si se quiere, de ahí de Buenos Aires, claro, y conocer un poquito la realidad de las provincias. Nos llevamos siempre, no es solo que venimos a decir qué nos parece, cómo nos parece que viene la cosa en lo económico, sino que además recepcionamos mucho de las preocupaciones que tiene la gente, de algunos planteos que son interesantes, que son más orientados a las provincias. Entonces, una cosa es una charla en Santa Fe, en el cual el tema sojero o el tema lechero no puede quedar afuera, y otra cosa obviamente es una charla en Catamarca, donde hay otra realidad regional. Tema de minería, por ejemplo, claro, son temas que son importantes, bueno, etcétera. Uno se va adaptando y también recogiendo todo lo que aparece. ¿Y cómo analizás el panorama económico actual, ya casi 2 años de la nueva gestión del presidente Mauricio Macri? Bueno, justamente donde ya anunció, ¿no?, este paquete de medidas de ajuste y de reformas que ya se van a empezar a concretar en todo el país. Sí, yo diría que es un nuevo modelo económico, ¿no? Eso es lo que hay que entender bien. Siempre hago hincapié en esto. Lo que funcionaba, las cosas que funcionaban en un modelo, en el otro modelo, si uno las repite en este modelo, no van a funcionar. O digamos, la idea de que hay que adaptarse a lo nuevo que hay. En ese sentido, lo que vemos es que es un modelo que genera menos empleo y que necesita menos del consumo del poder adquisitivo para funcionar. Ahora llegamos más o menos, a fines de 2017 vamos a llegar a los niveles de fines de 2015, ¿no? Sí. En términos de PBI. Así que lo que perdimos en el 2016 lo vamos a recuperar de a poco. La cuestión ahí es entonces poder comparar los dos. Y lo que vemos es que este modelo tiene más nivel de desempleo, llegamos casi a 2 dígitos, mientras el otro estaba mucho más bajo, creaba más empleo del otro modelo, y además tiene niveles salariales más bajos, porque fuimos perdiendo salario el año pasado y poder adquisitivo también este año. Con lo cual es un modelo en el cual, al ser otro modelo, hay otros ganadores y otros perdedores. Y obviamente lo que aparece como uno de los perdedores, si se quiere, de este modelo, es todo lo que es la parte de producción industrial, economías regionales que no encuentran en este modelo novedades, o sea, siguen siendo en dificultades, y los ganadores que son más bien las finanzas, ¿no? Hay especialistas que hablan, por ejemplo, de que se viene ya una nueva gestión que va a favorecer, como ya lo viene haciendo, a los empresarios y va a desfavorecer a la clase trabajadora, hablando esto de la tasa de desempleo, de que están cerrando fábricas y están despidiendo gente. Evidentemente las perspectivas son que los empresarios grandes son los principales ganadores, porque ellos tienen la espalda y muchas veces una parte de la gerencia, hay una gerencia siempre de las grandes empresas que es una gerencia financiera.
¿Por qué una gerencia financiera? Porque hoy por hoy el gran negocio para el que tiene una plata no es invertir en una maquinaria, sino invertir en la finanza, en una LEVAC, en un bono de la deuda, claro, en una LETES, es decir, todos esos bonos que hacen que al rendir tasa de interés muy elevado, un rendimiento enorme, y obviamente mucha plata se está yendo para ese lugar. En ese sentido es un modelo financiero. Al apostar a las finanzas, eso genera mucho menos empleo. Sí. Y entonces, bueno, aparece, esa es la explicación por lo cual estamos en mismos niveles que en el 2015, no obstante tenemos más desempleo. El ministro de Economía de la Nación anunció la reforma tributaria o impositiva, dio algunos puntos claves como por ejemplo el impuesto a las ganancias, que fue, recordemos, bandera de campaña del presidente, promesa. Claro, sí. Y que es inamovible, o sea, va a continuar como está hasta ahora, no se mueve. ¿Qué lectura haces de esto? Hay impuestos nuevos, algunas cosas que son interesantes, digamos, tampoco todo es malo. Me parece que, no obstante, todavía falta el detalle, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, el impuesto a la renta financiera suena lindo, suena interesante. No obstante, como todavía el piso no se definió, puede llegar a ser totalmente regresivo. Porque si vos pones un piso muy bajo, un plazo fijo de 10.000 pesos, por ejemplo, paga 5% de impuestos, entonces estamos hablando de que le estás sacando plata a los ahorristas chiquitos. Sí. Mientras que si el piso para eso estamos hablando de más de 1 millón de pesos, bueno, ahí tiene otro impacto, ¿no? Entonces esos detalles son importantes. Seguro. También. Igualmente no creo que sea un impuesto que sea muy, o sea, que recaude mucho, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Bien. La perspectiva general es que haya una reducción de los impuestos. De hecho, se dijo que se calcula que va a ser de 1,5% del PBI. Y si bien esta es más balanceada a priori, ¿no? Más orientado a mejorar algunos sectores, pymes claro. y compañía, lo que no hay que olvidarse es que antes de eso ya hubo unas mejoras para las grandes empresas, la eliminación de retenciones a las sí. exportaciones, eliminación de, bueno, muchos impuestos que tienen que ver con los autos de lujos, etcétera, etcétera, que parece que va a volver, porque se dieron cuenta que todos los autos que se compraban empezaban a ser importados y de lujo, pero bueno, hay que ver después, ¿no? en la dirección general que eso toma. Pero eso, en general, una reducción impositiva, que eso fue bastante más balanceado de lo que fue al principio, digamos, hace 2 años cuando empezaron, pero no creo que sea suficiente para generar algún tipo de inversión productiva. Claro. Vos le das plata a un privado y el privado no con esa plata puede hacer otra cosa que comprar una maquinaria. Puede comprar un bono, puede comprar dólares. Es decir, al darle plata al sector privado, no siempre eso termina siendo positivo para la economía. Otros temas también que preocupan tienen que ver con la reforma previsional, la reforma judicial. Habían circulando estas versiones de que se hablaba de, por ejemplo, la edad jubilatoria que iba a aumentar, no está confirmado tampoco, pero bueno, son versiones. Y el cálculo también que va a variar en cuanto a los aumentos que se venían haciendo hasta ahora, que son 2 veces al año y según los valores de inflación. Claro, ahora va a ser sobre el valor de inflación. Antes se daba sobre otros valores, recaudación, inflación, lo cual generaba la posibilidad antes de que las jubilaciones le gane a la inflación. Sí. Hoy por hoy, lo que significa de que las jubilaciones van a estar atadas a la inflación es que ya las jubilaciones quedan congeladas. Claro. O sea, si la inflación es de 2%, la jubilación va a aumentar 2%. La jubilación no le van a ganar más a la inflación como fue el caso antes. Yo creo que eso es una de las cosas que es importante recalcar, porque los jubilados se van a quedar, digamos, en un nivel estancados, y ahí esos son los ahorros de 100 millones de pesos que dijo el gobierno que iba a restarle a las jubilaciones, ¿no? Digamos, en concreto es eso, se acabaron los aumentos de jubilación. Inclusive a la fecha la jubilación mínima está muy por debajo de la canasta familiar, 7.000 sí, y algo de pesos sí. contra 15.000 que son los valores actuales. Sí, sí, claramente.
Ahí, bueno, hay que ver bien porque la pobreza, la canasta de pobreza es para una familia tipo de dos, esos 15.000 Sí. son para 2 adultos y 2 niños, pero efectivamente, si en su momento lo que fue la jubilación para todo el mundo, para incluso las amas de casa y todo eso, tuvo un impacto muy positivo sobre la pobreza. Porque hay muchos hogares en los cuales convivían una familia y Claro. los abuelos. Sí. Y a los abuelos, al tener un ingreso superior, pudo mejorar un poco la situación de Claro, todo el hogar sumaba, familiar. digamos, al grupo Sumaba, familiar. exactamente. Y Entonces, ni que hablar, por ejemplo, de los remedios, todos los descuentos. el tema de los y las remedios reducciones que se están haciendo a nivel PAMI. es un tema difícil. Yo veo que el gobierno se queja por el déficit del ANSES, que es un déficit irreal en verdad, ¿no? Porque ellos calculan ingreso y egresos, pero también hay todo un ingreso que corresponde a lo que es el fondo de garantía de sustentabilidad, digamos, que es lo que quedó de la estatización de las AFJP, Sí. todas las acciones, todos los bonos que tiene el Estado en sus manos, que participa de los ingresos del ANSES. No obstante, ellos cuando hacen las cuentas, eso no lo computan. Claro. Por eso les da un déficit, digamos, Sí. qué graciosos. Pero lo más extraño es que ellos dicen que hay un déficit y lo que hacen es reducir los costos laborales a través de reducir los ingresos del ANSES, con lo cual termina siendo por lo menos polémico la dirección que están tomando. Bien. Evidentemente, reduciendo los ingresos del ANSES no vamos a mejorar su situación financiera. También hizo un llamado muy fuerte a los gobernadores sobre el tema del gasto público y en esto se puede relacionar, por ejemplo, con el fondo del conurbano, ¿no? Que ya prácticamente, si bien lo tiene que debatir el Congreso, pero en el caso de Catamarca le significa muchísimo dinero de menos para el presupuesto. ¿Cómo se van a ver afectadas las provincias? Y es un problema, porque de todos los impuestos que se fue hablando, yo no sé si alguno es coparticipable, me parece que no. Con lo cual hay una cuestión que hay que empezar a ver bien y es, digamos, después de esos cambios impositivos, cómo impacto a nivel de la coparticipación federal de impuestos. Claro. No queda claro. La reducción de retenciones, por ejemplo, en su momento, afectó también a las provincias, porque una parte de esas retenciones se coparticipaba. Digamos, provincias como Catamarca necesitan de los fondos públicos, es obvio, es una obviedad. Y eso hace que todo tipo de ajustes estatales afecta, obviamente, no solo a los empleados públicos, Sí. sino también afectan a los empleados privados, a los comercios privados. Porque Por el los tema del empleados consumo. públicos, ¿dónde consumen? Consumen en el supermercado, gastan su plata, no es que se quedan con la plata, Sí. gastan en algún lugar esa plata, lo gastan en el sector privado. Entonces, si se reduce la planta de estatales, en cualquier lugar, pero eso afecta más a provincias como Catamarca. Si se reduce las plantas estatales, no solo es perjudicado el estatal en sí, sino que también es perjudicado, o el empleado provincial, digo, Sí. también es perjudicado el sector privado. Y eso es algo que el sector privado no se tiene que olvidar, que es solidario de lo que pasa en el sector público. Bien. Se anunció que el presidente de la Rural va como ministro de Agroindustria. ¿Cuál es la lectura que se hace de esto? ¿Es primera vez en la historia hablábamos o ya hubo Sí. un caso parecido? En verdad, hubo algunos casos aislados, pero eran expresidentes de la sociedad rural. No en ejercicio. No en ejercicio. La última vez que eso ocurrió fue en 1901, ¿no? Para que se den cuenta. Sí. Es algo raro que en las democracias modernas aparezcan empresarios haciéndose cargo del Estado. Si uno mira un poquito en Europa lo que pasa, digamos, es una particularidad de este proceso. Veremos hasta dónde va. Pero evidentemente eso me parece que implica, hay un problema, digamos, con las exportaciones de soja, eso queda claro. El tipo de cambio bajo, tal como está ahora, no le sirve a nadie, salvo a las finanzas. Las finanzas lo necesitan para hacer la bicicleta financiera. Sí. ¿La bicicleta financiera qué es? Tomar un préstamo afuera, una tasa de interés de 2%, como está en Europa, colocarlo al 27%, tal como está acá en Argentina, en las LEVAC, después retirarlo y te haces una diferencia en dólares importantísima. Claro. Toda la cuestión ahí radica entonces en que, o sea, ese negocio vale si cuando vos entraste el dólar estaba a 18 y cuando saliste sigue estando en 18. Seguro. Por eso el tipo de cambio viene planchado en esos niveles
hace bastante. Ahora hay una especie de pelea, si se quiere, por el tipo de cambio entre las finanzas y los sojeros. Los sojeros están reteniendo mucho la soja y no están exportando, y no importa que el gobierno sea ideológicamente muy cercano a lo que ellos quieren, lo hacen porque este tipo de cambio no les sirve. Entonces yo creo que hay que interpretarlo también como una compensación, lo de haber puesto ahí la sociedad rural, hacia lo que es el campo, porque evidentemente bueno, las economías regionales ya sabemos que no funcionan bien, pero tampoco la soja está contento con este modelo, con este tipo de cambio actual, ¿no? Eso es algo que hay que tomar en cuenta. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.